una limonada, pero esta vez va a ser de... Depende de ella también. De sus formas.
Buenas tardes. Hola, Joaquín. Vamos a esperar un ratito para ver si se unen otros compañeros, ¿ya? Hola, Lorna. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿cómo pasó el fin de Bueno, semana? bien, tranquila. Bueno, con estos calores que han hecho acá en Santiago. Hoy sí, mucho calor, demasiado, Sí. El sol está muy fuerte, quema mucho, muy muy, muy fuerte. fuerte. Sí, Bueno, ¿qué se nos espera es cierto para eso. cuando llegue realmente el verano? Sí. No, es que hay horarios que no se puede salir porque hace mucha calor, la calor es sofocante. Sí, si no en la mañana temprano o si no ya en la tarde, Sí, pero intermedio no se puede. sí, así vamos a tener que irnos para el sur. Eso Hace sí. mucho calor. Eh, se ve la PPT, ¿cierto? No, profe, se ve como o No. En el sea, escritorio. las carpetas. Sí, el Mm, escritorio. ahora sí. Ahí se tendría que ver. Ahora sí. ¿Se ve ahora? Sí, profe. Ah, ya. Ok. Profe, consulta. Mm, No sé si estoy equivocado, pero creo que el 20 dijeron que ya se acababan o no, nada que ver. no, sí. El 20 se van con descanso. El 20 hasta el 3 de enero. Pero ahí nosotros volveríamos el 6 porque el 3 es viernes. Ah, Así ya que es como un estaríamos volviendo pequeño el 6. es como un pequeño receso. Sí, un descanso. Ah, Porque ya, hay ya. veces que algunos viajan, entonces dieron esos días de descanso. Entiendo. Profe, ¿y Aparte la que hay muchos recuperativa? que quiero hacer una recuperativa ahora el jueves, del jueves al Ya. viernes, Sí, a mí me porque interesa porque le debo dos. sí, y hay otra persona que debe tres, que no alcanzó a dar el otro día, así que debe tres. Así que por eso, para que no se les junten todas, porque ya terminan ustedes, estarían terminando el curso. ¿Cuándo les dije? ¿El 9 o el 8? El 8. El 8 están terminando el curso. Entonces Sí, ahí tienen que estar profe, con el todo el 8. día. Sí, tienen que estar con todo el día, así que importante que las den. Yo la voy a habilitar la prueba el día jueves. Igual voy a decir, igual voy a poner en el WhatsApp a la gente que ingrese hoy
que la prueba recuperativa va a ser ese día, ¿ya? Para que las puedan hacer. Pero, por ejemplo, en el caso Y que yo para debo que, 2, porque le debo la de la ¿Mm? unidad 2, pero la prueba 1, creo que esa es la prueba que le debo. ¿Ya? Y después ya que ¿Ya? fue la del viernes pasado. ¿Esas ¿Ya? serían al tiro las dos? Sí, al tiro las dos. Ah, ya, ya. Sí. Mejor porque así queda todo listo. Sí, porque como pensé que me iba a habilitar una prueba y dije, mejor que me haga una carga nomás No, al si tiro. yo le habilito todas las pruebas, dejo todas las pruebas habilitadas ese día, entonces ahí cada uno ve las pruebas que debe, ¿ya? Ah, Que ya, hay una persona que debe más pruebas. Entonces ya, dije yo, profe. mejor que la haga todo al tiro, porque después se termina el curso, hay que entregar la asistencia, las notas, todo eso, y para que vean la certificación, para que le den el certificado, pero ese certificado no se les entrega al tiro, les van a hacer una reunión también que es de finalización del curso, y después el certificado más o menos se demora un mes y medio en que les llegue, ¿ya? Porque igual la OTEC, bueno, todas las OTEC, las que están cierto, certificadas por el CENSE, tienen que cumplir con ciertos requisitos, entonces le revisan, le dan un código para todos esos certificados que van a emitir, entonces tienen que cumplir con todo. Tienen que cumplir con las horas, con las notas, si se dictó el curso en el tiempo que sale estipulado, que correspondía, hay que tener ese certificado. ¿Ya? No es que de un día para otro se lo vayan a entregar, para que sepan igual, ¿ya? Pero les van a hacer una reunión también informativa por lo que sé yo, ahí para orientarlo en todos esos temas, ¿ya? Sí, porque los TEC igual los fiscalizan otras instituciones, a los que están, a los que están por el CENSE. Ya. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver lo que está en evaluación, ¿cierto? El día miércoles, ¿ya? Porque después nos quedaría esta clase, la que sigue de la prueba, y 2 clases más, nada más. Entonces las otras próximas clases, cuando lleguen en enero, ahí vamos a ver el último tema, ¿ya? Pero evaluación van a tener el miércoles de esta materia, ¿ya? Y también vamos a ver una parte de eh, un contrato de liquidación conyugal, ¿ya? Ya, entonces, parte de esto lo habíamos visto, ¿cierto? La autorización de la firma en instrumento privado, ¿ya? En las pruebas, las respuestas que pusieron de desarrollo estaban bien, se entendían súper bien, por lo menos. Ya, la mayoría se equivocó en las de alternativa, pero no las de desarrollo, porque estaba bien todo explicado bueno, lo que vimos, ¿cierto? Pusieron todo bien detallado, lo pusieron bien, la mayoría. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la autorización de la firma en instrumento privado. Concepto: los instrumentos privados no exigen otorgarse ante notario. Y si esto está estipulado, este solo verificará la identidad de la persona que lo otorgó, certificará la fecha, autorizará las firmas. En ningún caso conservará los originales o copias ni archivará los documentos. A. Cualquier persona puede solicitar la autorización del notario de las firmas estampadas en un instrumento privado. B. En el caso corresponde al asistente administrativo verificar la firma, identidad del firmante a través de los documentos competentes. C. Se debe dejar constancia el día, lugar en que se efectúa la autorización. ¿Ya? Todo esto lo habíamos visto, ¿cierto? Importante en el caso de si se firma algún contrato, ¿cierto? Alguna autorización, lo principal es la cédula de identidad, ¿cierto? Que esté vigente, comprobar a esta persona, ya que la estamos individualizando a través de la cédula de identidad. Entonces dice, firma ante mí, don, cédula de identidad en Santiago, en el mes, año, luego el nombre y la firma y sello del notario.
Número 2, documentos más frecuentes solicitados en una notaría. Habíamos visto también, ¿cierto?, el certificado de residencia, la declaración jurada de residencia. El certificado de residencia o declaración jurada del domicilio es un documento que certifica la residencia de una persona en el domicilio dado. Este documento debe ser emitido por la autoridad competente y designada por el Gobierno de Chile. Dicho certificado se emite como prueba de residencia o domicilio ante una empresa, servicios, certificación de domicilio ante instituciones bancarias o públicas. De la materia que vimos nosotros, ¿dónde necesitábamos nosotros justificar la residencia? Que teníamos como requisito justificar la residencia, que era importante. Que teníamos que probar a través de actos posesorios para justificar la posesión material. Cuando uno quiere poner rol propio en la propiedad, Claro, ahí, ¿cierto? Cuando íbamos a hacer el perfeccionamiento de los títulos de dominio, teníamos que justificar la posesión material. Cuando no teníamos cómo, ¿cierto?, justificar ese lugar que yo estaba viviendo, podíamos pedir un certificado, ¿cierto?, de domicilio, que podía ser por la junta de vecinos, ¿ya? Porque se tiene que verificar que esta persona vive ahí en ese lugar, ¿ya? Porque si no, no puedo regularizar. No hay forma que yo pueda regularizar porque yo tengo que justificar que estuve ese tiempo en ese lugar, ¿cierto? Y hice actos posesorios. Entonces, ¿cómo lo justifico? Lo puedo justificar. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, con un certificado de residencia, ¿cierto? ¿Ya? Incluso se podían adjuntar boletas de luz, boletas de agua, boletas de casas comerciales, que salga el lugar del domicilio. ¿Ya? ¿Para qué? Para justificar, ¿cierto?, la posesión material del lugar. Ya. Entonces, para probar el lugar donde se reside, es esencial que la persona solicite el certificado de residencia ante notario. Esta es la primera manera de probar su residencia. Otras supuestas piezas de evidencia que podrían utilizarse para declarar una residencia o domicilio, como son las facturas de servicios públicos, estados de cuentas bancarias o similares, no son válidos ni tienen poder por sí mismos. El certificado de residencia está relacionado con la nacionalidad de las personas ni necesariamente con los estatutos civiles. Entonces dice que el certificado de residencia no está relacionado ni con la nacionalidad de las personas ni con los estatutos civiles, ¿cierto? Porque yo, ¿para qué voy a pedir un certificado de residencia? ¿Para qué? ¿En qué situaciones voy a pedir un certificado de residencia? para acreditar que uno vive ahí. Por eso se Claro, pide. ¿cierto? De repente lo piden para hacer, si va a pedir un crédito, ¿ya? Si va a pedir un crédito, ¿cierto? Va a verificar ahí el domicilio, ¿ya? Para eso es importante y como habíamos dicho también en el caso de que era uno de los requisitos, ¿cierto? Para uno de los muchos requisitos que hay para la regularización de los títulos de dominio, que yo tenía que justificar el lugar, ¿cierto?, que yo estaba como poseedor. ¿Qué documentos debes llevar a la notaría en cuanto a ciertas gestiones? Tienes que llevar, ¿cierto?, la cédula de identidad del residente, declaración jurada de mudanza, salvoconducto, que esto también lo vimos en el caso, ¿cierto?, de que yo quisiera cambiarme de ciudad, ¿cierto? Y llevo mis bienes muebles, quiero mudarme, ¿cierto? Y contrato algún camión de mudanza. ¿Ya? Ese camión, para trasladarse de una ciudad a otra, tiene que pedir un salvoconducto, ya que una declaración jurada que se hace. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda tener un libre tránsito, ¿cierto?, de estos bienes, y si lo fiscaliza Carabinero, él va a mostrar ese salvoconducto. ¿Ya? Según la ley 20.277 de la República de Chile, el salvoconducto o declaración jurada de mudanza es un documento emitido por las notarías
para todos aquellos que requieran mudarse. ¿Ya? Entonces ya saben, si quieren mudarse, van a tener que cumplir con esto. Este documento autoriza el libre tránsito de bienes muebles ante fiscalizadores de carabineros, siendo el único documento válido imprescindible para cambiarse de domicilio, puesto que se deja constancia tanto del domicilio que se abandona como el domicilio que será de su nueva residencia, y eventuales autorizaciones de tercero, como en el caso de arrendatarios para abandonar dicho domicilio. Debido a la instalación de las aduanas sanitarias, ya, pero eso fue en momentos de pandemia. Y también vimos la autorización, ¿cierto?, de viaje, que hablamos harto este tema, de los menores de edad, ¿ya? Que en el caso que, ¿se acuerdan que vimos también la semana pasada? ¿Qué pasaba si uno de los padres no quería autorizar al hijo para que fuera de viaje? Ahí estuvimos conversando de ese tema. Sí, uno puede ir al juez y que él lo pueda autorizar. Claro, sí, porque puede ser que, por ejemplo, el padre nunca ha estado, no se sabe dónde está, y si es algo que favorezca, ¿cierto?, a la educación del hijo, ¿ya? Puede ser por temas deportivos, por temas de educación, ¿ya? Entonces, no por eso se le va a obstaculizar o coartar esa posibilidad para que el niño se desarrolle, ¿ya? Entonces, ahí también habla del interés superior del niño, ¿ya? Muchas cosas habla de ese tema del interés superior del niño. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al artículo 49 de la ley 16.618, define, entre otros aspectos, a quienes están facultados para que un menor de edad abandone el país. Este documento te permitirá generar 3 copias exigidas de una autorización notarial para que el menor, junto a un tercero, pueda salir del país. Importante, la autorización de viaje para el menor de edad por documento privado tiene una duración máxima de 90 días, sin posibilidad de renovación, y con solo un país de destino, mientras que la escritura pública tiene vigencia indefinida y no requiere especificación del país de destino, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia, ¿cierto?, entre un documento privado y o una escritura pública, ¿ya? En el caso del documento privado, la duración máxima va a ser 90 días, sin posibilidad de renovación, ¿ya? Y en el caso de escritura pública tiene vigencia indefinida y no requiere especificación del país. Ya en el caso, ¿cierto?, del documento privado, sí tiene que poner un solo país al que va a ir. ¿Cómo se termina el contrato de arriendo? Término del contrato de arriendo de un bien inmueble. Los contratos de arriendo establecen un plazo de duración, pero en ciertas circunstancias dicho plazo no puede cumplirse, por lo que se otorga la facultad al arrendatario o al arrendador poner término anticipado. Este término anticipado a este contrato a través de un aviso ante notario de término de contrato. ¿Ya? Que se puede hacer eso, ¿cierto? Que vimos bien detalladamente un contrato de arriendo, ¿cierto? Ya en que en una de las cláusulas, ya estos arrendatarios, ¿cierto?, podían pactar que si este arriendo duraba 6 meses o este arriendo duraba 1 año, si las partes no decían nada, ¿cierto?, el arriendo seguía, ¿ya? Pero si alguna de las partes, ¿cierto?, quería terminar el contrato antes, tenía que avisar, ¿ya? O si no, tenía que pagar una multa. ¿Se acuerda que vimos ese contrato? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, en el caso de que yo quiera terminar el contrato antes, lo que tengo que hacer, ¿cierto? De acuerdo, primero que todo, si yo quiero terminar el contrato, tengo que leer las cláusulas que yo firmé, ¿ya? Y si ahí decía que tengo que avisar con 2 meses de anticipación, yo envío una carta certificada al domicilio de esta persona que me está arrendando, ¿ya? Que pongo término al contrato, o si no, aquí sale la opción de un contrato a través de un aviso ante el notario de término que se termina este contrato, ¿ya? Están las 2 opciones, que lo pueden hacer por carta certificada o lo pueden hacer a través del notario, que se está terminando el contrato. Pero lo importante
de todo esto, ya, ¿qué sería lo importante de si yo termino el contrato en forma anticipada? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendría que ir y llamar por teléfono a la persona y decirle que termino el contrato? ¿Qué piensan ustedes que sería lo importante en una situación así? Si yo firmo un contrato, ya que este contrato va a tener una duración de 1 año, ¿ya? Y bueno, me cambiaron de trabajo, me tengo que ir a otra ciudad y quiero terminar el contrato anticipadamente. ¿Cómo lo hago ahí? ¿Llamo a la persona por teléfono y le aviso que voy a terminar el contrato? Yo creo, profe, que sí, que se le debe informar al dueño del inmueble y Ya, para ver si se puede llegar a un acuerdo ya, y después ir a hacer el término del contrato. ya. Pero Claro, yo lo creo que principal. lo Ya, sí, principal dígame. es informarle al dueño a quien le estoy arrendando. Bueno, también es importante, aparte de informarle al dueño, hacerlo por escrito, ¿ya? Todas las cosas tienen que realizarlas por escrito, porque pueden llegar a un acuerdo de palabra, a lo mejor lo llaman por teléfono, y después la persona puede decir, no, a mí llegó y me entregó la casa, y no me avisó. Entonces, en caso de cualquier cosa, de cualquier eventualidad, ¿cierto? Yo tengo un respaldo, ¿ya? Entonces, eso es importante, los respaldos. Si voy a enviar una carta certificada, ¿cierto? Que me quede una copia. Si voy a hacer esto en la notaría, también que quede copia, porque, como dicen las palabras, se las lleva el viento. Entonces, todo lo que hagan tienen que dejarlo estipulado. Sí o sí, por escrito. Cualquier cosa, cualquier situación, cualquier acuerdo, mejor dejarlo por escrito. ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto? El finiquito. El finiquito debe ser firmado ante el notario por el trabajador, pues es este quien acepta estar de acuerdo con los montos y características descritas. La firma del empleador no es necesaria ante el notario. La firma del empleador no es necesaria. Entonces dice que la firma del empleador no es necesaria. Ya en el caso de que yo quiera firmar un finiquito, ¿cierto? ¿Qué hago? Dejan el finiquito en la notaría, reviso si está todo, si están las remuneraciones de acuerdo a lo acordado, ¿cierto? Si me llegó una carta de aviso, ya, o si tienen que pagarme el mes que corresponde, ¿cierto? Porque no me avisaron. Si están en el caso de las cotizaciones que estén todas pagadas, ¿ya? Hay que ver todo eso. Y aquí en este caso no es necesario que el empleador se presente ante el notario, ¿ya? Porque el empleador puede dejar todo listo y el trabajador va a firmar, ya si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y ahí lo mismo que sale acá, ¿cierto? Que el contrato de arriendo, como ya habíamos visto, ¿cierto? Donde una persona se obliga a transferir temporalmente el uso del inmueble a otro llamado arrendatario. ¿Ya? Una vez que las partes firman el contrato de arrendamiento, usualmente ellos están legalmente obligados en los mismos términos, siempre que estos términos no vayan contra la ley sobre el arrendador o el arrendatario. Es importante que en el contrato se haga por escrito y ante notario para que quede constatado el nombre, RUT, domicilio de ambas partes contratantes y tenga validez legal ante cualquier juicio por morosidad y daños en la vivienda. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto? Como dice, es importante que quede por escrito y ante el notario. ¿Ya? Si yo quiero hacer un juicio en el caso de por morosidad o por daños de la vivienda. ¿Ya? Además, si el dueño de un inmueble debe tener como prioridad resguardar su propiedad antes de arrendarlo. Con una firma del contrato ante notario tendrás un soporte legal en caso de infracciones, conflictos que requieran la solución a través de mediaciones jurídicas.
Es aconsejable pedir una garantía del arriendo que usualmente corresponde al mes de pago para financiar los arreglos por posibles deterioros y daños que se produzcan en la propiedad. Recuerde que el contrato de arriendo ante notario también está avalado por las leyes chilenas. Bueno, en algunas situaciones que también hablamos, ¿cierto? Es bueno tener un contrato de arriendo firmado, ¿ya? Porque me sirve de respaldo, ¿ya? Pero ahí yo tengo que ver la parte también de la persona que le estoy arrendando, ¿ya? A esta persona que le estoy arrendando, ¿cierto? Si después yo quiero empezar un juicio, yo quiero comenzar un juicio, ¿cierto?, en su contra, y esta persona no tiene cómo responderme. Ahí uno tiene que ver, ¿cierto? Si es conveniente o no, o a través del contrato, ¿cierto? Mejor devuelve la casa, ya porque está la ley devuélveme mi casa, ¿cierto? Lo hacen así. Y o pueden, en el caso de que quieran iniciar un juicio y esta persona no tiene como, no sea solvente para responder, ¿ya? Entonces en esa situación uno ve si les conviene o no iniciar un juicio. Porque si no es conveniente, va a convenir mejor que dejen la casa, ¿ya? Acredita su identidad un extranjero. De acuerdo al artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales, los extranjeros o chilenos radicados en el extranjero podrán acreditar su identidad con el pasaporte o con el documento de identificación con los que se le permitió entrar al país, ¿ya? Entonces, cierto, en el caso de los extranjeros, esto sale regulado en el Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 405, que dice que pueden acreditar su identidad con un pasaporte o con la identificación que les permitió entrar al país, ¿ya? Entonces, en el caso, ¿cierto?, que llega un extranjero a hacer alguna gestión, alguna documentación, ¿cierto?, a la notaría, pueden justificar su identidad a través del pasaporte o la identificación que les permitió entrar al país, ¿ya? Transferencia sobre vehículos motorizados. Se efectúa mediante un contrato de compraventa suscrito en la notaría. El vendedor debe acreditar su dominio con el certificado de anotaciones vigente otorgado por el Servicio de Registro Civil y al día, ¿ya? En el caso de que llegue, ¿cierto?, una persona ahí, un cliente que quiera hacer este contrato de compraventa en la notaría, ya ahí, ¿qué le tienen que pedir? ¿Qué le pedirían, cierto? La cédula de identidad y el certificado de anotaciones vigentes, ¿ya? Debe acreditar además estar al día con el pago de los permisos de circulación. Por su parte, el comprador debe tomar conocimiento de dicho certificado y solicitar además en la oficina correspondiente que se le acredite que el vehículo no posee pagos pendientes por partes empadronadas, ¿ya? Entonces, toda esa información, ¿cierto?, es importante, ¿ya? No sé si les llega, ¿cierto?, algún cliente que quiere hacer estos contratos de compra-venta, ¿ya?, de vehículos motorizados, ya ustedes saben lo que tienen que pedir. Y lo mismo, pues ya tienen la información si ustedes quieren comprar, ¿cierto?, algún vehículo, ya que yo voy a pedir que lo primero voy a pedir un certificado de dominio vigente, ¿cierto?, de las anotaciones, ¿ya? También voy a pedir los permisos de circulación, que estén al día, ¿cierto?, los permisos de circulación, ¿ya? Si hay algún parte empadronado, también voy a buscar la información. Y después vamos a hablar del poder general. En realidad, el poder o mandato general como tal no debiera tener ese nombre, pues, por muy general que sea, nunca habrá de cubrir todas las eventualidades que pudieran presentarse. Sin embargo, se denomina de esa manera como una forma de entender que sirve para todo, o diríamos para casi todo. En el fondo, es una enunciación pormenorizada de cada una de las facultades del mandante que le confiere al mandatario.
Un dato importante a considerar es que nunca un mandato debe entenderse que contiene más facultades que las expresadas que se le han otorgado. Se otorga por escritura pública, ¿ya? Y también nosotros vimos un mandato en una de las clases, recuerdo que vimos un mandato. ¿Cuál era la importancia del mandato? ¿Por qué era importante un mandato? Era la autorización para disponer de lo Ya, ajeno en su totalidad o en ciertas situaciones específicas. ya. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué sería de un mandato? No sé, llevar las cuentas bancarias, poder vender, comprar propiedades que son de otra persona, que en este caso vendría siendo esa persona la que la autoriza. Claro. A eso se refiere el mandato, ¿ya? Que se le encarga a una persona ciertas gestiones o tareas que realice, ¿ya? Entonces se le encarga, ¿cierto? Ahí uno, ahí va a poner los límites en sí de este mandato. Ya si es un mandato muy amplio, si es un mandato restringido, ¿cierto? Y si tengo una persona de confianza, le puedo hacer un mandato amplio para que me administre las propiedades, ya que haga giros, ¿cierto? De las cuentas bancarias. Entonces, hablamos que era importante saber qué tareas va a realizar o qué gestiones le voy a pedir yo a esta persona, ¿ya? Para que realice. Entonces, a eso se refiere con el mandato. Y la otra están los poderes simples que también se usan para hacer ciertas gestiones. Que como les decía, que estuvimos conversando también de ese tema, si ustedes iban a hacer cierto la tramitación para la regularización de los títulos de dominio a través de bienes nacionales, les podían dar un poder simple, ¿ya? Para hacer esa gestión. ¿Ya? Que no necesitan solamente un poder simple. Entonces ahí en ese poder también sale especificado, ¿ya? Tramitación a través de bienes nacionales, sacar documentación, ¿cierto? Del Servicio de Puesto Interno, del Conservador de Bienes Raíces, del Serviu, ¿ya? Y todo lo que requiere en sí bienes nacionales para la tramitación de los títulos de dominio, del perfeccionamiento de los títulos de dominio, ¿ya? Entonces ahí yo necesito solamente un poder simple, especificando, ¿cierto?, las tareas que voy a realizar. Ya. Guarda de documentos y las cartas de instrucciones. En la actualidad, la gran mayoría de los contratos sobre compraventa de inmuebles cumplen con el trámite de dejar en custodia del notario dinero, documentos como vale vista o cheques, mediante los cuales el comprador paga el precio de la venta. ¿Ya? También hablamos, ¿cierto? Cuando se dejan estas instrucciones, ya que yo hago una compra-venta, ¿cierto? De un bien inmueble, ya entonces para asegurar a las dos partes, ¿cierto? Se aseguran las dos partes, ya se hacen estas instrucciones notariales, ya y se paga contra escritura, ya. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, una propiedad, ¿cierto? Y esta propiedad me la quiere comprar en el caso de Maricel. Maricel me quiere comprar esta propiedad, ¿cierto? Yo le digo ya, lo hacemos en la notaría, me dejas el vale vista en la notaría con el monto, ¿cierto? Esas son las instrucciones que se dan en la notaría. Y se hace la compraventa, ¿cierto? Se inscribe en el conservador, ¿ya? Y una vez que a Mari le sale inscrita la propiedad ya a su nombre, ya ahí yo recién puedo cobrar ese vale vista. ¿Ya? Si tiene algún problema, ¿cierto? Con la inscripción, no voy a poder cobrar este vale vista hasta que no salga la propiedad inscrita al nombre de Maricel. ¿Ya? Entonces ahí se aseguran las dos partes.
Esas son cuando se hacen contratos sobre bienes inmuebles, ¿ya? Y se dejan con instrucciones notariales. Y generalmente cuando son compras de bienes inmuebles siempre se utilizan ahora los vale vista. Estos dineros o valores quedan bajo custodia del notario con una carta de instrucciones en la cual señala que el ministro de fe procederá a entregarlos a sus destinatarios. El vendedor a quien sus derechos represente. Solo una vez que se acredite que el dominio ha sido inscrito a favor del comprador y que la propiedad se encuentra libre de gravámenes y prohibiciones, ¿ya? Porque en el caso, por ejemplo, que yo le esté vendiendo una propiedad a Mari y esta propiedad tenga una hipoteca o tenga una prohibición o está declarada como bien familiar, me van a rechazar la inscripción. ¿Ya? Entonces, por eso se hace con estas cartas de instrucciones para asegurar a las partes. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si lo hacemos así, hacemos la compraventa, ¿cierto? En la notaría, Mari me pasa el vale vista a mí y después lleva los papeles, lleva el contrato, ¿cierto? Al conservador de bienes raíces y no lo inscribe porque hay alguna prohibición o tenía o la propiedad está embargada y no se había inscrito aún la propiedad. ¿Ya? Entonces, para eso se hacen estas instrucciones notariales, para que ustedes sepan. La carta de instrucciones debe ser muy bien redactada, pues no corresponde al notario interpretar el alcance que los otorgantes han querido dar. Otra característica es que debe ser suscrita por todas las partes de la escritura. ¿Ya? Entonces, eso habla de las cartas. Otros documentos que, bueno, se ven acá en la notaría: declaración jurada de soltería, sin testigo, declaración jurada de soltería con testigo, declaración jurada de cesantía, declaración de ingresos, declaración jurada de extravío de licencia de conducir, declaración jurada de extravío de citación al juzgado, declaración jurada de redacción propia del texto libre, persona natural, declaración jurada de expensas, declaración jurada de no donante, declaración jurada de no partido político, declaración jurada de carro de arrastre, declaración jurada de fe de vida y declaración jurada de supervivencia, declaración jurada de permiso sin goce de sueldo, de anulación de contrato, de ingreso per cápita, de redacción propia, texto libre con testigos, para personas de la administración pública, autorización para menor de edad, certificado de vigencia de contrato de trabajo, certificado de vigencia de contrato de trabajo y antigüedad laboral. Muchos. Renuncia voluntaria, anexo de contrato, anexo de finiquito, poder, mandato general, poder amplio de escrituras públicas, mandato específico, mandato especial, escrituras públicas, mandato judicial, escritura pública, mandato especial de venta de inmuebles, escritura pública, mandato bancario por escritura pública, protocolización, transferencia de vehículo, poder, solicitar placas de vehículo, carta de aceptación, finiquito de seguro, autorización de menores para conducir, padre o madre autoriza, autorización de uso de domicilio comercial, empresa en un día, ya sea por 3 socios, por 2 socios, por un socio, pagaré, inscripción de vehículos de remate o de factura, patrocinio, pagaré universitario, promesa de compraventa, inmuebles, compraventa de inmuebles con instrucción. ¿Ya? Son todos estos documentos que se pueden ver en la notaría. No sé si hay alguno que hayan realizado ustedes que no está acá.
No han ido a la notaría Yo, nunca. nada, ¿Eh? profe, Nada. nada. Yo soy ignorante de lo que es notaría. Pero ahora ya saben. Ah, sí, por lo que he aprendido ahora. Claro, ya. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de lo que vimos en notaría? Eh, a ver, ¿qué puede ser? Los requisitos como Ya, para poder comprar y cuáles son las prohibiciones. ya. Eso me llamó la atención. ¿Cierto? Ahora, si van a comprar un bien inmueble, ¿cierto? Que es lo que más se da, que compran un bien Ajá. inmueble. ¿Con qué tendría que asegurarme yo para comprar ese bien inmueble? Ahora que sé que hice el curso, que lo estoy terminando. Que la persona que lo esté vendiendo realmente tenga el dominio para venderlo Ya, que y sea que no dueño. tenga prohibiciones de venta, que no pertenezca como a una comunidad, Claro, demostrar la identidad de las dos partes, que es un instrumento público. eh, es como eso. ¿algún compañero? Y ahora creo que yo está súper claro con el tema de si van a comprar un bien inmueble o si van a asesorar a alguien que compre un bien inmueble. Ya, nosotros como habíamos dicho, importante, certificado de dominio vigente, certificado de hipoteca y gravámenes, ¿ya? Eh, igual se pueden comprar con hipoteca, ya si llegan a acuerdos ciertos de las partes, ahí tienen que dejar todas las estipulaciones que corresponden, ya, pero no así con hipoteca del Servio, ya, ahí es como un poco más engorroso, ya cuando hay hipoteca en el Servio, ya, pero importante es tener conocimiento que hay una hipoteca, ya, ya hay prohibiciones, ya hay en situaciones que no se puede, no se va a poder comprar, ya. Por ejemplo, no sé, una propiedad embargada por decreto judicial, ¿ya? Sería objeto ilícito. En el caso de, tampoco se podría realizar una compraventa, ¿cierto? En el caso de una propiedad que sea declarada como bien familiar, ¿ya? Porque eso también, esa resolución se inscribe en el conservador, ¿ya? Así que ahí hay diferentes situaciones para que revisen bien la documentación. Si el que está vendiendo también es importante, ¿cierto? Si es el dueño. Y así, en el caso de, también hay que revisar el avalúo que tiene del servicio de puesto interno, el avalúo comercial, si corresponde los metros que me están vendiendo, si corresponde realmente a lo que sale en el papel y en lo que hay en terreno, si tiene algún plano que está junto a este bien inmueble también. Ya si tiene plano, ¿cierto? La propiedad. Y ahí en el caso de cesiones de derechos, ¿cierto? También ver todas esas situaciones, ¿ya? Porque cuando son comunidades, ya las comunidades que son hereditarias, ya esas sí se puede formar comunidad ahí, ¿ya? Pero en el caso de que algún tercero quiera entrar a esa comunidad, tienen que firmar todas esas personas que componen esa comunidad, ¿ya? Porque está entrando un tercero que no pertenece a esa comunidad hereditaria. ¿Ya? Que eso también es importante, ¿ya? Porque les pueden vender, por ejemplo, si hay 5 herederos y a lo mejor cada uno tiene parte de esa propiedad, ¿ya? Y hay uno de esos herederos que quiere vender, ¿ya? Y ese heredero le quiere vender, por ejemplo, a Mari,
y él va a la notaría y va a firmar él nomás. No, tienen que firmar todos los que pertenecen a la comunidad. Si son 5 hermanos, los 5 hermanos tienen que firmar para que Mari entre a la comunidad. ¿Ya? Lo otro que, ¿quién debe pruebas? Joaquín debe prueba. ¿Y quién más debe prueba acá? Yo debo pruebas, profesora. Fernanda. Voy a habilitar las pruebas el jueves, de jueves a viernes, para que den las pruebas, para que no se atrasen. Ya, muchas gracias. ¿Ya? No me acuerdo quién más debe prueba, porque también me habló otra persona que debía prueba. Fernanda, Joaquín. Ya, pero van a estar habilitadas las pruebas el jueves de las 10 de la noche hasta el viernes de las 10 de la noche. ¿Ya? Para que todos los que deban prueba dejen listas sus pruebas. Ya. Vamos a un descanso hasta las 8:20 y ahí vamos a ver un contrato de disolución conyugal, ¿ya? Para que lo analicemos. Ya, Vamos a ver profe. una parte ahora y la otra parte lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, la próxima semana, el miércoles. ¿Ya? Así que vamos a descansar un ratito, hasta las 8:20. Bueno, profe.